RTP. Sí, está con nosotros a esta hora don Ramón 7:15, Matías Abad Merchant, quien es máster en estudios latinoamericanos en Salamanca y es columnista de Diario Primicias. Vamos a hablar sobre un tema interesante y que lo habíamos estado mencionando al inicio de esta semana, y es el análisis sobre gobernar desde la minoría. Y es bastante interesante cómo plantea quiénes van a ser las dignidades, quizás de estas siguientes seccionales. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ramón, colegas, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo desde Cuenca. Gracias a usted. Hay una cita interesante con la que quisiera iniciar de su propia columna, y es que en los próximos alcaldes, señala usted dentro de este escrito, podría verse o podría estar a autoridades elegidas con menos de la cuarta parte de los votos. Este no es un panorama diferente a lo que hemos visto. No nos olvidemos de las anteriores elecciones seccionales, las últimas que hemos tenido. Pensemos, o tal vez, si es que se nos viene a la mente, cuál ha sido el alcalde que ha ganado con un poco más del 30% de la votación. Creo que no lo tenemos en mente. ¿Se podría repetir este panorama? Bueno, justamente una vez que hemos podido ver a través de la prensa cómo evolucionan las primarias en las principales ciudades del país, creo que todo apunta a una gran dispersión y fragmentación política, lo que va a llevar a que una vez más, lo que ya ocurrió en la elección seccional previa, cualquiera pueda ganar a partir de conseguir o alcanzar 20-25% de la votación de su territorio. Eso ocurrió en la ciudad de Quito y eso ocurrió muy especialmente aquí en la ciudad de Cuenca. El alcalde Zamora finalmente ganó con el 18.5%, me parece, y el que le seguía tenía 18.3, 18.1, es decir, si bien no podemos cuestionar si la elección es legítima, lo es, no podemos cuestionar la legalidad del proceso, por supuesto lo fue, pero lo que se abre es una discusión de si ellos llegan con un mandato político suficientemente amplio para gobernar en estas ciudades que además son cada vez más complejas. En provincias también que empiezan a adquirir otro tipo de competencias y otro tipo de responsabilidades que va más allá de la gestión de los servicios y las obras, sino que también empiezan a tener que tomar decisiones sobre migración, decisiones sobre seguridad, sobre grupos delincuenciales organizados, entre muchos otros frentes. Eh, y en ese sentido, doctor, y tal vez esta es la pregunta más álgida, ¿no? ¿Es lo mismo una elección hoy en el 2026 a dignidades seccionales que en el 2023 o en el 2018? Por ejemplo, teniendo hoy claro que la competencia del tránsito es neurálgica en determinadas actuaciones de organizaciones criminales. ¿Cómo supone o cómo modifica esto la forma en la que un candidato enfrenta desde sus competencias estos problemas si, por ejemplo, no está plenamente integrado a la dinámica de seguridad? Bueno, el punto de partida es que el día después de una elección, a partir de lo que se espera, al menos en algunas ciudades, de que sea muy apretado y quien finalmente llegue a ejercer el cargo de autoridad, lo haga, como decía, con el 25 o menos por ciento de los votos, desde el día siguiente le va a tocar empezar a construir gobernabilidad. Va a tener un esfuerzo bastante largo para poder ir alineando y generar la gobernanza suficiente con las entidades del Estado, con las autoridades provinciales, con las parroquias, con el resto de alcaldías de la provincia para enfrentar los problemas que usted hace referencia. La seguridad es un asunto de Estado y la seguridad, si bien es competencia directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de manera concurrente, también lo tienen los gobiernos autónomos descentralizados y muy especialmente aquellos que tienen un presupuesto y una tasa de seguridad como es Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades grandes que incluso deben por ley crear un Consejo de Seguridad Ciudadana, tienen que generar procesos también de trabajo en los barrios, también de prevención, y esto no se puede hacer y no funciona si es que no va articulado a el plan de seguridad nacional, va articulado con la estrategia que tenga la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en esa provincia y cantón, y finalmente también con la ciudadanía. Entonces hay temas que van por encima de la realidad tradicional que tenía, como usted bien hace referencia, los alcaldes y prefectos, de básicamente ocuparse de las obras públicas, agua, saneamiento,
y las vías, ¿no? Sino ahora ya empieza a haber temas que implican que desde de entrada tenga la capacidad suficiente la autoridad para tomar decisiones y generar acuerdos. Ahora, con lo que usted ha señalado, más que todo en las respuestas, quería consultarle. Además de alcaldes con muy poca votación o con minoría, también tendremos alcaldes también, tal vez huérfanos de movimientos y partidos políticos, ya que la gran cantidad, por lo menos en Guayas, de los candidatos a dignidades como alcalde o como prefecto, llegan a los partidos y movimientos políticos a postularse con la figura de invitados y nada garantiza que continúen bajo el paraguas del movimiento que llega. Bueno, el punto de partida para mí para ir fortaleciendo el sistema de partidos, creo que esa es la discusión estructural, ¿no? De ahí podemos discutir si quizás para la coyuntura es mejor una segunda vuelta, un umbral mínimo de votos y demás, pero en la realidad actual creo que ha habido dos cosas que han más bien provocado que se haga cada vez más recurrente este tema de la fragmentación. Por una parte, creo el cambio en el código de la democracia, que de alguna manera ahora premia a los partidos grandes y más bien debilita ese incentivo para generar alianzas, porque la distribución de la votación ahora se divide y no se comparte. Y por otra parte, creo que es necesario empezar a abrir la discusión respecto a la necesidad de que quien quiera ser candidato tenga que demostrar o tenga que tener como requisito previo una militancia de cierto tiempo a una organización política. Qué distinto sería todo si es que tendríamos candidatos que estén por lo menos 2 años afiliados a la organización política para poder ser candidatos. Y evitaríamos todo este transfugismo, este acomodo y estos partidos de venta, alquiler o coyuntura, si más bien lográramos que realmente haya la pertenencia necesaria y suficiente para que los partidos que construyan proyectos políticos a largo plazo. Ay, me quisiera centrar un poco en su propia ciudad y provincia. ¿Cómo ve los candidatos? ¿Cómo ve esta primera parte de exposición de las candidaturas? Porque son precandidatos, hace que no, hasta agosto que no estén asentados e inscritos de manera oficial, sin ningún tipo de observación. ¿Cómo ve, por ejemplo, a un Palacios que vuelve a postularse para una candidatura? ¿Cómo ve este conflicto con el señor Zamora? ¿Qué se dice al interior de la provincia, de la misma capital Cuenca? Lo que está ocurriendo es que los partidos más fuertes que están en este momento, tanto en la alcaldía como en la prefectura, en virtud de que el alcalde Zamora está impedido de participar, más bien forman una sola gran coalición de centro hacia la izquierda. Está en este sentido el prefecto Lloret, cercano al correísmo, está el grupo y equipo de trabajo del alcalde Zamora también, apoyando al prefecto Lloret, que ahora corre por la alcaldía de Cuenca. Están otros partidos también, Partido Socialista, se escucha también que podría unirse Futuro, la Unidad Popular, es decir, alrededor de la figura de Juan Cristóbal Lloret, que se lanza a la alcaldía, hay una suerte de gran convergencia de movimientos y partidos que de alguna manera le dan una fortaleza y le sitúan a él como el enemigo a vencer. Del otro lado, más bien hay una serie de adversarios que sí tienen el nivel de conocimiento suficiente para empezar a ser protagonistas en esta elección, como usted decía, el exalcalde Palacios, el exprefecto Paul Carrasco, el exalcalde Marcelo Cabrera, y claro, cuando el cambio se divide, finalmente gana la continuidad. Entonces, si es que no hay asimismo una suerte de búsqueda de cohesión, de plataforma o acuerdo entre el resto de actores, pues lo que va a pasar es que se va a fragmentar aún más los adversarios y quizás le alcance con el voto duro del correísmo y de Zamora y el voto propio que pueda tener el aspirante Juan Cristóbal Lloret para que finalmente gane las elecciones. Doctor Abad, y en este punto quisiera escuchar su apreciación sobre un tema concreto, ¿no? Mucho se especula de una u otra tendencia, la posibilidad de postular candidatos pues, en los que realmente no se cree, buscando que sea el de una tercera tendencia el que a lo mejor aglutine, digamos, los votos. Y la pregunta es, desde un punto de vista electoral y político, tradicionalmente se han medido las seccionales contabilizando la cantidad de municipios o prefecturas que logra un movimiento. ¿Qué podría obtener
si fuera válida esta tesis de que se postule un tercer candidato, una tercera vía por fuera del partido oficial, ¿cuál sería el rédito por una organización política, digamos, el gobierno, de tener candidatos en terceras listas en lugar de ganar abrumadoramente las seccionales por cantidad de municipios y prefecturas? Bueno, las elecciones seccionales siempre han tenido una dinámica distinta a las elecciones nacionales. Y de hecho, en algunos casos, como ha ocurrido en Quito y Cuenca, más bien la injerencia de los partidos de gobierno, como fue en su momento el correísmo en las elecciones seccionales, más bien terminaron hasta contaminando un poco la elección y más bien perjudicando al candidato que estaba en esa misma línea, ¿no? Entonces, más bien se ve que siempre hay unas dinámicas propias, muchas veces se vota por personas, poco a veces se hace el análisis de que cierto candidato, como se hacía referencia hace un momento, se pasó de un partido a otro, cuando es la persona finalmente la que tiene el capital político. Lógicamente, el partido de gobierno necesita y tiene que tener candidatos en en todas las provincias, cantones y parroquias, porque lógicamente ese es parte de su imagen de fortaleza y una forma también de ir construyendo gobernabilidad en territorios. Pero eso no quita, como usted bien ha señalado, que pueda haber preacuerdos con ciertos adversarios, en el sentido de que el gobierno tiene algunas herramientas que son de interés, especialmente para los gobiernos autónomos descentralizados pequeños, ¿no? Por decir el Banco de Desarrollo. O sea, ahí hay una gestión de créditos que si bien en principio está abierta para todos, pero sabemos que puede o no aceitarse dependiendo de la afinidad que pueda tener una autoridad seccional con el gobierno central, ¿no? Y muchas otras cosas, como también el traslado de concurrencias, puede ser en tránsito, como usted decía, puede ser en seguridad para poder poner cámaras de seguridad en ciertos espacios, puede ser incluso de salud, ¿no? Aquí en Cuenca todavía hay una discusión respecto a unos hospitales Ujú. públicos municipales que realizó el alcalde Zamora y que de alguna manera pasaron el filtro en su momento y quizás ahora empiezan a estar en la mira del gobierno central. Entonces, hay muchos frentes en los cuales quizás alcaldes pequeños, quizás entrando incluso como adversarios o estando con una posición adversa al presidente o al gobierno, el rato, una vez ganada la elección, puedan alinearse en virtud de la necesidad. Doctor Abad, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Gracias por la invitación. Cordial saludo. RTP